cosas importantes se filtran por varias partes y personas. Las cosas tienden a causar problemas rápidamente. Desde el programa MK Ultra hasta el ataque biológico. A continuación, se presentan 20 secretos gubernamentales aterradores filtrados en Internet. Número 20. Las filtraciones de Edward Snowden. Ahora voy a ir directo a la yugular con su primera filtración y haré todo lo posible para que no tenga jerga para que todos puedan seguirla, porque se vuelve un poco confusa. Todo esto comienza cuando se filtraron informes a ciertos medios de comunicación de confianza de que la NSA no estaba simplemente espiando a otras naciones y organizaciones terroristas, sino que estaba espiando a sus propios ciudadanos estadounidenses. Esa fue una señal de alerta grave que enloqueció a la gente de inmediato. Finalmente, Edward Snowden se presentó como el autor de la filtración e incluso huyó a Rusia cuando fue acusado de espionaje. Snowden incluso señaló que la NSA había dirigido más de 61 operaciones de piratería informática en todo el mundo, incluidas muchas en Hong Kong y China continental. Incluso había otras naciones y agencias de espionaje como la del Reino Unido que estaban realizando acciones similares a través de los programas de la NSA, por no hablar de que los programas de la NSA violaban directamente ciertas leyes estadounidenses sobre el espionaje a personas a través de determinados métodos, incluidos los de Internet. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo esta filtración masiva? Bueno, ha habido algunas personas que han hablado con Snowden sobre sus métodos e intenciones, incluido John Oliver, entre todas las personas. Y Snowden dejó en claro que no era un espía ni nada por el estilo. Simplemente sentía que la gente de los Estados Unidos y el mundo en general tenían derecho a saber que estaban siendo espiados. Incluso le explicó a Oliver que los numerosos programas que la NSA estaba poniendo en práctica utilizaban lagunas legales para obtener y almacenar cosas como imágenes, mensajes de texto y más, aunque las personas no estaban infringiendo la ley, ni siquiera estaban vinculadas a alguien que lo estuviera haciendo. Ha habido muchas personas a lo largo de los años que han afirmado que el gobierno las estaba espiando, pero esto lo hizo enfáticamente cierto. Y es muy revelador que el gobierno haya tratado de desmentir las afirmaciones, a pesar de que los informes hablaban por sí solos. Y si se preguntan qué le pasó a Snowden, bueno, en realidad sigue en Rusia e incluso obtuvo la ciudadanía rusa. Eso debería decir mucho sobre cuánto confía en el gobierno ruso más que en el suyo propio. Número 19. Programa MK Ultra. Aparte de todas las teorías conspirativas y otras cosas que se han dicho, hay algunas cosas muy reales que el gobierno ha estado haciendo en secreto durante años para intentar obtener una ventaja sobre sus rivales. Y el programa MK Ultra, llevado a cabo por la CIA, es posiblemente una de las peores cosas que han sucedido en suelo estadounidense. Para dar el tono, esto tuvo lugar en la década de 1950, cuando la guerra de Corea estaba terminando y la histeria comunista se estaba extendiendo por los Estados Unidos. El jefe de la CIA señaló que había temido el tipo de guerra cerebral que la amenaza roja podría tener en aquellos como los soldados estadounidenses y otros que pudieran simpatizar con su causa. Y así comenzó el programa MK Ultra. Ahora bien, sí, eso suena como una trama de una película de ciencia ficción, pero en realidad fue algo real que la gente sufrió debido al miedo rojo que estaba arrasando la nación. Uno de los elementos clave que hay que destacar aquí es que los experimentos eran vastos y presentaban muchas técnicas diferentes y tenían una amplia gama de sujetos de prueba, de los cuales no todos se ofrecieron como voluntarios para estar allí. Así es, donde hubo voluntarios honestos, otros fueron obligados a estar allí, y a otros simplemente se les dijo que estaban ayudando con un experimento, y no se les dieron los detalles de lo que realmente estaba sucediendo. Pero empeoró. Incluso usaban drogas como el LSD para intentar que se produjeran ciertos efectos. Y ni siquiera voy a hablarles de la Operación Clímax de medianoche porque es demasiado extraña para mencionarla. El punto es que la CIA estaba haciendo básicamente lo que quería sin absolutamente ninguna supervisión hasta 1963, cuando finalmente alguien le puso fin, pero no antes de que muchas vidas resultaran heridas. Naturalmente, la CIA cubrió sus huellas para que no se la pudiera culpar completamente. Pero se llevaron a cabo varias audiencias y más sobre MK Ultra y sigue siendo una mancha negra en la historia estadounidense.
Número 18. Videos de ovnis. Ya lo comenté en el tema elegante, pero ahora voy a hablar de un hecho muy reciente de la historia que atrajo la atención del mundo. Todo comienza en 2020, cuando el Pentágono publicó 3 vídeos que parecían mostrar ovnis. Ahora bien, antes de que lloréis por los extraterrestres, tenéis que recordar que ovni significa objeto volador no identificado, de los cuales hay muchos en los cielos que la gente ve con regularidad debido a su posicionamiento y su ubicación y más. Los vídeos en cuestión fueron grabados por pilotos que tuvieron encuentros que simplemente no podían explicar, de ahí la designación OVNI. Luego las cosas se ponen realmente interesantes porque un exfuncionario de inteligencia había afirmado que el gobierno de Estados Unidos no estaba diciendo toda la verdad sobre los ovnis que tenían en sus manos, e incluso insinuó que podría haber vida extraterrestre a su alcance. Eso dio lugar a una cantidad interesante de audiencias en 2023, en las que se mostraron todo tipo de imágenes de ovnis, ahora llamados UAP, por la etiqueta de extraterrestre que se adjunta al nombre clásico, junto con el testimonio de funcionarios gubernamentales y militares que estaban allí cuando ocurrieron estos eventos. E incluso si no le creyó al exfuncionario del gobierno, ya que podría haber tenido un problema con sus antiguos empleadores, debe admitir que muchas personas claramente estables y de mente aguda declararon que no sabían lo que estaba sucediendo en los eventos de los que formaban parte. Y eso hace que uno se pregunte qué está sucediendo realmente en nuestro mundo a veces. Ahora bien, para que conste, estas audiencias no demostraron claramente que los extraterrestres existen, pero sí destacaron que no pudimos explicar todos los avistamientos de ellos que la gente ha tenido a lo largo de los años. Y esa es una diferencia clave que hay que tener en cuenta. Número 17. Operación Northwoods. La última entrada trataba sobre el intento del gobierno de los Estados Unidos de mostrar transparencia por una vez y abordar un tema difícil. En contraste, la Operación Northwoods era un plan del gobierno de los Estados Unidos para matar a su propia gente e intentar atraer al país a una guerra con el apoyo del público. Porque eso es totalmente legal. Retrocedamos un poco porque esto no sucedió recientemente. En realidad, fue durante la década de 1960, cuando Cuba era un gran enemigo de los Estados Unidos debido a su lealtad a las naciones comunistas como Rusia, y como tal, Estados Unidos quería tratar con ellas. Pero los ciudadanos estadounidenses estaban totalmente hartos de la guerra, dados los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Entonces fue cuando algunos funcionarios del gobierno intentaron redactar planes para hacer parecer que Cuba necesitaba ser invadida y que habían provocado a los Estados Unidos a una pelea tal como lo había hecho Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Ese plan incluía el asesinato de personalidades cubanas, el hundimiento de barcos de refugiados cubanos en alta mar, el secuestro de aviones, la voladura de un barco estadounidense e incluso la organización de actos de terrorismo violento en ciudades estadounidenses. Eso es una locura absoluta y también una barbarie. La triste ironía aquí es que, a pesar de haber sido un secreto durante casi 40 años cuando se descubrió, causó una reacción violenta porque era un plan aprobado por el Estado Mayor Conjunto y casi fue presentado al presidente John F. Kennedy. De hecho, decía que uno de sus principales funcionarios lo había examinado. Afortunadamente, el plan no se llevó a cabo, pero el hecho de que el Estado Mayor Conjunto estuviera dispuesto a llegar tan lejos solo para acabar con Cuba es a la vez chocante y horroroso. Se puede entender por qué habían tratado de mantenerlo en secreto para que no se supiera. Número 16. Abuso en la bahía de Guantánamo. Otro de esos temas delicados que al gobierno de Estados Unidos no le gusta discutir, pero que no necesariamente puede negar, es la bahía de Guantánamo. Es la prisión terrorista de Estados Unidos, por falta de un término mejor. Está en un terreno arrendado en Cuba, pero es propiedad de Estados Unidos y eso les da cierta libertad internacional para hacer un montón de cosas de las que a mucha gente no le resulta cómodo hablar, como torturar y violar las reglas del debido proceso. La filtración de la que estoy hablando es una que provino de Wikileaks en 2011, donde se reveló que numerosas personas estaban detenidas en Guantánamo sin causa ni acusación. Al parecer,
fueron llevados a la isla contra su propia voluntad debido a una evidencia muy vaga, y luego retenidos allí contra su voluntad durante muchos años sin que se les dijera nunca por qué estaban allí. Naturalmente, el gobierno de Estados Unidos trató de restarle importancia a todo, incluso criticando a medios como el New York Times por revelar documentos obtenidos ilegalmente. Pero cuanto más se investiga sobre Guantánamo, más se ve que las cosas son tan malas como dicen ser esos documentos, sino incluso peores tort ras. Bueno, eso es algo que sucede mucho allí y mucha gente está esperando a ser liberada, pero no llega su día en la corte. Numerosos presidentes, incluido Barack Obama, han declarado que querían deshacerse de la bahía de Guantánamo, pero debido a todos los cabos sueltos y las cuestiones de derechos en las que está enredada, ha sido un poco difícil hacerlo en realidad. Número 15. Los papeles del Pentágono. Como han visto, los secretos que el gobierno oculta a la gente a veces pueden llegar directamente a la cima de la cadena alimentaria, y los papeles del Pentágono fueron otro caso infame de eso que se demostró. Los documentos, un estudio de la participación de Estados Unidos en el sudeste asiático desde 1945 hasta 1967, revelarían que presidente tras presidente sabían que la guerra de Vietnam era imposible de ganar, pero continuaron engañando al Congreso y al público para que escalaran un punto muerto que costó millones de vidas. El hombre que reveló esta verdad con la ayuda de sus hijos, créalo o no, fue Daniel Ellsberg, a quien el gobierno había tratado de etiquetar como el hombre más peligroso de los Estados Unidos debido a sus denuncias. Y sin embargo, lo único que hizo fue exponer una verdad que enfureció a una nación por todas las razones correctas. Después de todo, no se trataba de una única agencia gubernamental que intentaba mantener las cosas en secreto. Fueron varios presidentes a lo largo de un lapso de muchos años. Nixon incluso había intentado impedir que se publicaran los periódicos, pero la Corte Suprema lo impidió. Y Ellsberg, bueno, en realidad no se arrepintió ni un poco de haberlo hecho, incluso con la amenaza de cadena perpetua. Sabía que tenía que tomar una postura. E incluso 50 años después, todavía no se arrepentía, e incluso alentó a otros a hacer lo mismo antes de que la bomba dejara de caer. Seguramente muchas personas lo han hecho, incluidas aquellas de las que ya he hablado. El término denunciante o soplón puede tener mala reputación, pero cuando luchas por mantener a la gente con vida y proteger la verdad, ¿por qué no arriesgarlo todo si eso significa salvar vidas en el futuro? Número 14. Registros de la guerra de Irak. Pasando a una guerra más reciente, los registros de la guerra de Irak fueron la prueba de que el gobierno de los Estados Unidos había permitido y luego encubierto varios ataques contra civiles iraquíes, cuando la guerra dentro de su nación todavía estaba en curso. Eso es un crimen de guerra, por cierto. Y no fueron solo documentos los que lo demostraron. Eran imágenes de helicópteros iluminando calles llenas de gente a pesar de que no eran el enemigo. Y además no tenían armas y no estaban haciendo nada que fuera amenazante. Cuando se produjo la filtración, se convirtió en la más grande de su tipo del ejército estadounidense y aceleró aún más el desagrado por la guerra iraquí y el costo que estaba teniendo en ambos lados. Número 13. Bóveda 7. Otra revelación de Wikileaks sucedió, llamada Bóveda 7, donde el infame grupo pudo publicar documentos vinculados a la CIA que databan de la creación de la agencia hace muchos años. Pero lo que había hecho enfadar a mucha gente era que la CIA aparentemente estaba buscando formas de hackear los teléfonos de la gente en Estados Unidos, lo que estaría muy fuera de sus parámetros probados de trabajo, e incluso hackear los televisores que utilizas. Para ser justos, como han demostrado otros, incluido John Oliver, parte de esto era más humo que fuego. Sin embargo, demostró que la CIA estaba dispuesta a estudiar esas ideas, y eso ya es bastante aterrador. Incluso hablaron de la posibilidad de hackear los coches de la gente y causar destrozos para eliminar a objetivos clave, solo para que pareciera un accidente de coche. Dado lo avanzados que son los vehículos en estos días, tendría sentido que intentaran hacer algo así. Número 12. ClimateGate. Con este tenemos que tener cuidado porque es en gran medida un asunto de dos caras de la moneda. Básicamente, en 2009 la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia
fue hackeada y se filtraron documentos que alegaban que el grupo estaba manipulando informes para ayudar a demostrar que el cambio climático era un problema provocado por el hombre. Las cosas se pusieron aún más raras cuando los científicos acusados del crimen no cooperaron exactamente tan bien como cabría esperar. Sin embargo, también es donde entra en juego la otra cara de la moneda, porque hubo numerosas investigaciones al respecto y se demostró que no manipularon nada ni distorsionaron ninguna investigación sobre el evento y que todo era realmente exacto. Su único delito fue no ser transparentes con todo el mundo desde el principio, lo que podría haber disipado mucha negatividad desde el principio. De todos modos, la filtración fue claramente un ataque para tratar de desalentar las conversaciones sobre el cambio climático, y todos deberíamos estar contentos de que los científicos hayan sido absueltos de cualquier delito en el caso. Número 11. Operación Paperclip. Es posible que conozcas esta operación porque se ha hecho referencia a ella en varios lugares a lo largo de los años, incluso en el universo cinematográfico de Marvel. La Operación Paperclip fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para encontrar armas y científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y luego traerlos de vuelta a los Estados Unidos para ayudar al gobierno de los Estados Unidos a aumentar sus propios arsenales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas utilizaban tecnología especial de cohetes y aviones a reacción que los Estados Unidos no tenían. Entonces, ¿por qué intentar fabricarlos uno mismo cuando se puede contratar a los que ya los fabricaron antes? Más de 1.600 alemanes fueron llevados a los Estados Unidos a través de la Operación Paperclip, lo que en contexto no suena tan mal. Después de todo, los Estados Unidos hicieron algo similar con el Proyecto Manhattan. El truco es que el presidente en ese momento, que era Harry S. Truman, dejó en claro que los miembros nazis no podían ser parte de la operación. ¿Y te atreves a adivinar qué pasó? Los responsables de la operación borraron todos los documentos que vinculaban a los científicos del Tercer Reich con ella, y así los trajeron para que pusieran su talento a buen uso. Hasta el día de hoy, muchos argumentarían que esto no solo fue de mal gusto, sino también poco ético. Mientras que los partidarios señalan que si Estados Unidos no hubiera hecho esto, podría haber llevado a la Unión Soviética a obtener una ventaja sobre los Estados Unidos en la Guerra Fría. Número 10. Espiar a los líderes mundiales. En cierto nivel, sabes que tanto el gobierno de Estados Unidos como otras potencias mundiales se espían entre sí. Es simplemente parte del juego, por así decirlo. La pregunta siempre es ¿hasta dónde lo llevas? En 2013, una cierta filtración de la NSA llevó a la revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional estaba espiando a docenas de líderes mundiales y aparentemente ciertos funcionarios estadounidenses les dieron los números de teléfono personales de muchos de los líderes. Eso fue en un punto en el que ciertas potencias mundiales, incluida la líder de Alemania, ya estaban acusando a los Estados Unidos de pinchar su teléfono. Es gracioso, pero puede que ella también haya tenido razón al final. Número 9. El proyecto Stargate. No debe confundirse con MK Ultra, que era algo completamente diferente. La CIA se embarcó en una idea única en los años 70 para crear un programa de lectura de la mente. Habían traído a personas como psíquicos para tratar de ayudarlos a localizar cosas en Rusia y otros lugares de interés. Sí, eso realmente sucedió. El proyecto fue incluso más allá de lo que se puede pensar. Incluso rebotó de una agencia a otra, todo porque había informes de que la Unión Soviética estaba tratando de desbloquear este tipo de poder para sí mismos. Estaban tratando de usar psíquicos como una especie de radar barato para encontrar rehenes, desbloquear una especie de sentido arácnido dentro de los soldados en el campo de batalla y más. Como probablemente pueda adivinar, los resultados, bueno, fueron mixtos en el mejor de los casos. Número 8. Asesinato colateral. ¿Recuerdas antes cuando hablé sobre la revelación de Wikileaks sobre las muertes de civiles en Irak? Aquí hay otra capa de eso, pero se podría decir que es incluso más importante, ya que fue un encubrimiento literal por parte de los Estados Unidos después de que habían asesinado a 2 periodistas iraquíes. El ataque fue llevado a cabo por un helicóptero Apache y Estados Unidos afirmó que hubo un tiroteo que dio lugar a un grupo de militantes y 2 informes de personas asesinadas. Pero cuando uno de sus compañeros de trabajo comenzó a investigar las cosas, él y otros en Reuters no pudieron encontrar ningún tipo de evidencia de una pelea
o por qué un helicóptero necesitaba siquiera disparar en esa área en primer lugar. Y luego, cuando Wikileaks publicó el video que mostraba lo que realmente ocurrió, se revelaría que los soldados en el helicóptero simplemente estaban ansiosos por disparar a algunas personas, independientemente de quiénes fueran. Fue un asesinato y un crimen de guerra, y el gobierno de los Estados Unidos trató de encubrirlo. Número 7. Operación Mockingbird. Esta es una que puede parecer muy real en ciertas naciones, pero una vez más, tiene lugar durante la Guerra Fría. La Operación Mockingbird fue una iniciativa de la CIA que fue respaldada por muchos en el gobierno para tratar de utilizar ciertos medios de comunicación para frenar los pensamientos sobre la Guerra Fría y el comunismo en una dirección favorable. Es decir, para ganar el apoyo de la gente no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La ironía aquí es que esta no es la primera vez que se ha hecho periodismo amarillista para tratar de agitar los sentimientos del público. La CIA incluso intervino los teléfonos de ciertos periodistas para ver qué podían averiguar y qué harían en ocasiones. Otra ironía es que en tiempos más recientes, líderes como el presidente Trump han utilizado medios que le son afines para tratar de difundir su propio mensaje. Y Vladimir Putin ha hecho todo lo posible para asegurarse de que los medios solo hablen bien de él o de lo contrario. Número 6. Five Eyes. Es un programa que fue vital durante los días de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones aliadas usaban cierta tecnología para tratar de capturar señales de radio alemanas y luego reenviarlas a las naciones aliadas para que todas pudieran tratar de descifrarlas. En los años que siguieron a la guerra, las naciones acordaron seguir haciéndolo siempre que se tratara de inteligencia extranjera sobre enemigos y demás. Pero como habrás adivinado, ciertos grupos, en realidad decidieron cambiar los parámetros de las cosas. En este caso, durante la filtración de Snowden, se revelaría que la NSA pudo usar tecnología especial para obtener información sobre ciudadanos básicos, tanto en los Estados Unidos como en otras naciones aliadas como Gran Bretaña. Y a veces, esa puede ser la razón por la que es tan difícil confiar en la gente. Número 5. Watergate. Probablemente debería haberlo mencionado antes en esta lista, pero la posición no disminuye su importancia histórica. El caso Watergate representa el escándalo político más significativo en la historia de la Casa Blanca, culminando en un evento sin precedentes, la primera y única renuncia de un presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. La secuencia de eventos comenzó cuando Nixon, en un intento por asegurar su reelección, autorizó una operación encubierta extremadamente arriesgada: la instalación de dispositivos de escucha en la sede del Partido Demócrata ubicada en el complejo Watergate. Esta decisión, que demostraría ser catastrófica para su presidencia, fue solo el inicio de una cadena de eventos que sacudirían los cimientos de la democracia estadounidense. Cuando las acusaciones empezaron a surgir, Nixon adoptó una postura defensiva, proclamando públicamente su inocencia con su famosa declaración de que "no soy un delincuente". Sin embargo, el caso dio un giro dramático gracias a la intervención de una fuente anónima conocida como Garganta Profunda, más tarde identificada como Mark Felt, subdirector del FBI. Esta fuente proporcionó información crucial a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein del Washington Post, permitiéndoles desentrañar la compleja red de mentiras y encubrimientos hasta revelar la participación directa de Nixon en el escándalo. La revelación de que el presidente no solo estaba al tanto de las actividades ilegales, sino que había participado activamente en su encubrimiento, precipitó una crisis constitucional que culminó en su renuncia en 1974, aunque su sucesor, Gerald Ford, posteriormente lo indultaría de todos los cargos federales. El caso Watergate permanece como un recordatorio perdurable de los peligros del abuso de poder presidencial y la importancia vital de la transparencia en el gobierno democrático. Este episodio transformó fundamentalmente la relación entre el público estadounidense y sus líderes políticos, estableciendo un precedente histórico que continúa influyendo en la política estadounidense hasta el día de hoy. Número 4. Ataque biológico. Volviendo a la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos no solo estaba profundamente preocupado por la amenaza del comunismo, los programas de control mental y el espectro omnipresente de la guerra nuclear, sino que también dedicaba considerable atención y recursos a la posibilidad de ataques biológicos. Esta preocupación tenía fundamentos sólidos,
considerando que la guerra biológica representaba una amenaza particularmente insidiosa que podría potencialmente devastar poblaciones enteras, dependiendo de los agentes patógenos empleados y sus métodos de dispersión. Es en este contexto donde emerge uno de los episodios más sorprendentes y perturbadores. En 1950, el gobierno estadounidense llevó a cabo un experimento de guerra biológica utilizando a la ciudad de San Francisco como laboratorio involuntario. Para contextualizar el experimento, los investigadores militares emplearon una bacteria que consideraban inocua para estudiar los patrones de dispersión y la velocidad de propagación en un entorno urbano densamente poblado. Los resultados fueron alarmantes. El agente biológico se propagó con una eficiencia extraordinaria, infiltrándose no solo en toda la ciudad, sino extendiéndose también a las áreas circundantes. Este ejercicio demostró de manera inequívoca la vulnerabilidad de las zonas urbanas ante un potencial ataque biológico con agentes más letales. Sin embargo, las consecuencias reales fueron más allá de las proyecciones teóricas. A pesar de que se utilizó una bacteria supuestamente inofensiva, se registraron víctimas mortales directamente relacionadas con el experimento, convirtiendo lo que debía ser una simulación controlada en un incidente con pérdidas humanas reales. Más preocupante aún, estudios posteriores han sugerido que el impacto en el ecosistema local fue duradero y existen indicios de que el equilibrio medioambiental de la región nunca se recuperó completamente de esta intervención gubernamental. Número 3. Los papeles de Panamá. Una de las filtraciones más significativas de la historia financiera moderna no expusieron directamente un problema del gobierno de los Estados Unidos, sino que revelaron una red intrincada de operaciones financieras centrada en un prestigioso bufete de abogados en Panamá. Esta firma legal había desarrollado un sofisticado sistema que permitía a individuos de alto poder adquisitivo y figuras influyentes, incluidos numerosos ciudadanos estadounidenses, establecer estructuras corporativas complejas diseñadas específicamente para evadir la supervisión gubernamental de sus activos financieros. El objetivo principal era crear un elaborado laberinto fiscal que les permitiera eludir sus obligaciones tributarias, una práctica que, aunque técnicamente legal en muchos casos, planteaba serias cuestiones éticas. Como era de esperarse, esta estrategia resultaba particularmente atractiva para el segmento más privilegiado de la sociedad. La magnitud de esta operación quedó expuesta cuando se hicieron públicos millones de documentos confidenciales, revelando una red global de clientes que se extendía por diversos países y continentes, incluyendo conexiones sorprendentes con figuras prominentes del escenario mundial, entre las cuales destacaba la presencia de asociados cercanos al presidente ruso Vladimir Putin. Número 2. El presupuesto negro. Este es otro caso que resulta bastante comprensible y predecible cuando uno lo analiza detenidamente. Después de todo, es de conocimiento común que los gobiernos alrededor del mundo mantienen una variedad de operaciones encubiertas y agencias secretas que llevan a cabo todo tipo de misiones y trabajos clasificados. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no es la existencia de estas operaciones en sí mismas. El verdadero problema radica en la asombrosa cantidad de recursos financieros que se destinan para llevar a cabo estas operaciones confidenciales. Estados Unidos dio un paso hacia la transparencia cuando comenzó a revelar su denominado presupuesto negro en 2007, y las cifras resultaron ser astronómicas, alcanzando los miles de millones de dólares. La situación se volvió aún más controvertida durante la administración Trump, cuando diversos sectores dentro del gobierno intentaron incrementar esta cifra hasta alcanzar los 81.000 millones de dólares, una cantidad que desafía la imaginación. Esta realidad nos lleva a cuestionarnos seriamente por qué existe tanta desconfianza pública hacia estas agencias gubernamentales. La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué tipo de operaciones o actividades requieren semejante cantidad de financiamiento? ¿Y cómo se justifica ante el contribuyente común este nivel de gasto en operaciones que, por su propia naturaleza, permanecen en las sombras? Número 1. El hackeo de las elecciones rusas. ¿Recuerdan en 2016 cuando la campaña de Trump fue acusada de trabajar con Rusia para hackear las máquinas de votación y asegurarse de que Trump ganara la presidencia?
Si bien se demostró que Rusia había intentado causar interferencia durante las elecciones, el hecho de que Trump y su administración, o quien quiera que estuviera involucrado con ellos, hubiera trabajado con ellos para hackear las máquinas de votación, nunca se demostró realmente. Una mujer llamada Reality Winner, sí, ese es su verdadero nombre, intentó delatar el escándalo y, como resultado, fue enviada a prisión durante 5 años. Filtró un documento de la NSA que básicamente demostraba que los rusos habían usado cierto software de votación para intentar hackear las máquinas y obtener votos para Trump. Como era de esperar, todos los intentos de obtener la versión de la historia de la ganadora han sido desmentidos, incluso cuando fueron realizados por lugares como CNN. Así que es simplemente un caso en el que se produjo una filtración. El gobierno tomó medidas duras contra la filtradora y a pesar de que sus mejores intenciones eran tratar de exponer alguna forma de corrupción, nunca se hizo nada. Bueno, eso es todo lo que pasa en el ámbito de Internet, donde se han filtrado secretos aterradores del gobierno para todos. Nos vemos en el próximo video.